Honro la vida de nuestro hermano pastor en esta hora por darme la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Aleluya. Me dijo mi hermano ahorita que me dejó el lugar si me quería subir, pero me muevo mucho, entonces prefiero estar aquí abajo. Además que los veo más de cerca, gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué le parece si elevamos una oración al Señor en esta hora? Que sea Él el que hable a nuestro corazón, que sea Él el que sea fructífera la palabra y nuestro corazón sea como buena tierra. Amén. Padre Celestial, delante de tu presencia una vez más, Señor, estamos agradecidos, Señor, inmerecedores de tu gracia, inmerecedores de todo lo que haces en nuestra vida. Pero reconocemos, Señor, que dependemos de tu presencia. En esta hora, Padre Celestial, sea tu palabra, Señor, la que hable a nuestra vida, Señor. Sea, Señor, tú a través de tu siervo en esta hora, Señor. Redarguye, Señor, de todo pecado, Padre. Trae libertad, Señor, trae sanidad. Trae, Señor, restauración a través de tu palabra, Padre. Porque tuyo es, Señor, todo propósito para el hombre de paz, Señor, de restauración. Tú deseas, Señor, que nuestra vida sea, Señor, como la luz de la aurora, cada día en aumento. A ti sea la honra y la gloria para siempre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, gloria al Rey. Desde hace siglos, hermano, ha habido quienes niegan la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo e incluso cuestionan su existencia. Hoy, en medio de una cultura saturada de filosofías humanas, muchos intentan justificar, más todavía, todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Pero esto no debe sorprendernos. Su palabra ya nos advirtió, nos llamó a estar firmes, vigilantes y llenos de esperanza, porque el día de su regreso está más cerca que nunca. Quiero que abra su Biblia en Marcos capítulo número 6. Aleluya. Glorifique el nombre del Señor en esta hora. Marcos capítulo número 6. Versículos del 1 al 3. Dice la escritura de la siguiente manera: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Puede tomar su lugar. Desde el principio, hermano, hay quienes han negado la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Romanos 5, versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó
la gracia. Entonces, hermanos, si vemos más pecado, demos gracias a Dios, porque eso significa que la gracia también se multiplica. Uno está preocupado porque ve más maldad cada día, pero debe regocijarse en la esperanza de que si hay más pecado, hay más gracia de parte de Dios. Porque nunca ha podido el enemigo ser más que el Señor. Lo ha intentado y lo intentará cada día hasta que por fin sea arrojado al lago de fuego. Porque no se cansa, no necesita descansar. Pero nuestro Señor es mucho más, aleluya. La Biblia no escatima, hermano, en mostrarnos quién es Dios. Lo revela a través de milagros, maravillas, señales y prodigios. Cada uno de ellos tiene un propósito: mostrarnos que Él reina, que Él transforma y que Él salva. Aleluya. Y entre todos esos actos poderosos, hay uno que sobresale por encima de todos: el milagro más hermoso. Estos hombres, hermano, que dice la Escritura ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 6 que acabamos de leer, dice: ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Estaban sorprendidos de que algo, dice en otro pasaje, algo bueno puede salir del lugar de donde Él proviene. Es decir, tenían aún menospreciada la ciudad de donde el Señor Jesucristo venía. Y quiero hacer una breve explicación, hermano, de estas cuatro cosas que mencioné hace un momento: milagros, señales, maravillas y prodigios. Un milagro, hermano, es la suspensión o intervención sobrenatural sobre una ley natural para el hombre. Y quiero poner un ejemplo: la resurrección de Lázaro. Una maravilla. Es algo que muestra y causa asombro, dando la honra y la gloria hacia Dios. Hechos 2 del versículo 1 al 4 narra el hablar en lenguas por primera vez. Y dice la Escritura: y se maravillaban de oírlos hablar en su propia lengua. Un prodigio despierta un temor reverente y trae consigo una señal de parte de Dios. Dice Mateo capítulo 8 verso 27: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Acaso usted y yo podremos por nuestras propias fuerzas calmar la mar o hacer que el viento nos obedezca? O como hizo Elías aquel día, orar. Si no estaba Dios con él, hermano, ¿habría podido hacer algo? Y por último, las señales. Las señales se manifiestan, hermano, cuando, hablando bíblicamente, cuando Dios da el respaldo a alguien. Dice la Escritura: y estas señales seguirán a los que creen. Es decir, cuando hay un respaldo delante de Dios, el Señor mismo da señal de que es ahí donde hay que actuar, de que es ahí lo que hay que hacer, de que es a esa palabra a la que hay que creer. Porque tenemos la palabra profética más segura. Alabamos el nombre del Señor.
Y en esta hora, hermano, el milagro más hermoso que el Señor ha revelado. Yo no sé, y quiero hacer este ejercicio por unos segundos con usted, si se ha dado la oportunidad en su análisis de la Escritura, cuando usted ha leído la palabra del Señor, de escoger o le parece alguno de los milagros que ha leído el más bonito. Si tiene usted tal vez un favorito de lo que ha leído. Todos tenemos, y dice un dicho que la gente habla, que en gustos se rompen géneros. Es decir, alimentos, colores, zapatos. Voltee y ve a su compañero. Ninguno venimos vestido igual que el otro. Y quiero que haga este ejercicio por unos segundos. ¿Tiene algún milagro que le guste mucho? ¿Que haya usted apreciado? Yo tengo uno. Y quiero que, esto es muy personal, es decir, en este milagro, hermano, cuando una de las veces que lo estaba leyendo, el Señor me reveló toda su plenitud en él. La gente y muchos eruditos, tal vez nosotros, hemos tratado de convencer a otros de que el Señor es Dios con nuestras palabras, pero dice la Escritura que nos es revelado de parte de Dios. Se necesita revelación para poder entender que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Glorificamos su nombre, aleluya. San Juan capítulo número 9. Cuando yo leía, una de las veces que leí esta parte, mi ser se estremeció, hermano. Desde entonces, para mí, en la escritura de lo que hizo Jesús, se convirtió en mi milagro favorito. Dice la escritura, Juan capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El ser humano, hermano, intenta justificar todo lo que ve. Todo cuanto está cerca de él quiere tener el control y la razón de por qué sucede lo que sucede. ¿Quién pecó, este o sus padres? Y respondió Jesús, dice el verso 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y voy a hacer una pausa hasta ahí. Hermano, normalmente cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que hace o a dónde es a donde uno va? Al doctor. Y si usted llega, hermano, al médico enfermo y el médico lo que hace es, venga, sí, ahorita, y escupe y le quiere untar la saliva a usted, ¿se va a dejar? Conteste sinceramente. Le parece hasta una falta de respeto, ¿verdad? De higiene, totalmente. Hermano, consideramos una ofensa que alguien nos escupa, ¿verdad?
Pero qué glorioso, hermano, porque el Señor aquí estaba revelando que Él era el mismo Dios. Dice Génesis capítulo número 2 verso 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora quiero que en nuestro entendimiento traslademos esto al Señor Jesucristo. Él tomó de su aliento y escupió de lo que está hecho el hombre. Hermano, el Señor Jesús en ese pasaje no sanó al ciego, le formó ojos nuevos del polvo de la tierra. Escupió de lo mismo que formó al hombre. Yo me maravillo, porque no fue una sanidad, hermano. No era que el ciego abrió sus ojos nuevamente, no tenía probablemente ojos formados. Pero el que hizo los cielos y la tierra, en ese instante hizo unos ojos nuevos para él. Si alguien tenía poder para hacer eso, era el Señor. Y estaba ahí demostrando, aleluya, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Aleluya. Fue un acto de creación lo que sucedió ahí. Dicho esto, dice, escupió en tierra, versículo 6, capítulo 9 de Juan, e hizo lodo con la saliva y untó el lodo, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, vea, es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Yo no sé, hermano, si este ciego sintió a lo mejor algo transformarse dentro de él mientras iba a lavarse. La escritura no lo narra y no lo sabemos, pero dice que regresó viendo. El versículo 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Y podemos leer, usted lo puede leer en su casa después para recordar esta escritura. Que los fariseos cuestionan no solamente al que fue sanado, sino a sus padres también, diciendo, ¿están seguros de que este su hijo ciego es el que ahora ve? Vamos a ser cuestionados, hermanos, sobre la obra que el Señor hace cada día. Incluso van a cuestionar a los que nos conocen para preguntar si lo que decimos es verdad. Alabamos a Cristo. En Marcos, quien escribe no narra. Dice la escritura que él entró a la sinagoga y empezó a enseñarles, pero no dice que les estaba enseñando. Sin embargo, Juan sí nos narra qué fue lo que el Señor les estaba enseñando. Perdón, Lucas.
Quiero que vayamos a Lucas capítulo número 4. No, voy a hacer una pausa, no me dijeron cuánto tiempo tengo, hermano, entonces, nada más por ahí me hacen una señal, sí, amén, gloria al Señor. Pues no sé cuántos llevo, entonces igual, cuando vea el reloj ahí, perfecto, amén. Dice Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿En cuánto se ha cumplido esta escritura? No en todos, hermano, todavía. El Señor hoy te dice a ti, me dice a mí: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ti. Ya sea, hermano, que usted ya haya hecho un pacto delante de Dios o todavía no lo haga. Y con esto me refiero a entregar su vida a Cristo, haber bajado a las aguas del bautismo y que sus pecados sean perdonados. Jesús revela que Él es el cumplimiento de la profecía. Aunque sus palabras eran claras, hermano, muchos no podían ver esa verdad espiritual. Y hasta el día de hoy muchos no ven esa verdad espiritual. Efesios capítulo número 2. Alabamos tu nombre, Señor, para siempre. Versículo 1. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y viene el versículo 4, hermano, un versículo precioso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. En estos días, hermano, justo en esta semana pasada, la gente debía estar haciendo una reflexión profunda
sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es así. Las playas están llenas. La gente está en casa descansando, haciendo fiesta, tal vez algunos. Y me sorprendí otra vez y me afligí cuando llegué a Lucas capítulo 23, verso 34, que dice el Señor Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. Realmente, hermano, no sabían lo que estaban haciendo. Tal vez no sabían que era a Dios a quien se lo estaban haciendo. Tal vez no entendían que era el Hijo del Hombre, el enviado para salvar a la humanidad. Pero sabían claramente que era lo que estaban haciendo. Aleluya. Ellos tenían un corazón duro y la profecía debía cumplirse. Los fariseos, hermano, idearon un plan macabro, terrible, para matar a Jesús. Investigaron, hermano, a sus discípulos probablemente y encontraron el eslabón débil. Encontraron a uno que estaba dispuesto a traicionarlo. Además de eso, lo acusaron falsamente. No solo eso, hermano, contrataron testigos falsos. Y como castigo pidieron una muerte que no era solamente una ejecución, era una humillación para quien era sentenciado a eso, con la oportunidad de torturarlo lo más que se pudiera. Eso por el lado de quienes maquinaron ese crimen. Pero hermano, los verdugos eran expertos en tortura y castigo. Tal vez no tenían clases de anatomía en la universidad, pero sabían cómo hacer bien su trabajo, por eso eran verdugos. En algo de lo que leí decía que además algunas veces ponían a prisioneros que habían sido acusados de otros delitos a ejecutar la tortura y los emborrachaban para que no se contuvieran a la hora de aplicar el castigo. La escritura dice que por ley lo más que podía recibir una persona eran 40 azotes, pero para no pasarse y para ser más buenos, ellos daban 40 menos 1, como si eso fuera a hacer alguna diferencia. Por supuesto que al que van a castigar, pues prefiere 39 que 40. Pero no creo, hermano, que tal vez alguno de nosotros estuviéramos conscientes después del 10. No lo sé. Gracias a Dios que no lo sé. Alabamos el nombre de Cristo. ¿Usted cree, hermano, que aquellos hombres, soldados que habían ya quitado muchísimas vidas y tuvieron que clavar al Señor, lo hicieron con cuidado y compasión, pensando en que le iba a doler e iba a sufrir? No, por eso
Me asombra, hermano, las palabras del Señor. Ningún otro ser humano jamás hubiera podido decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Alabamos el nombre de Cristo. Y aún así leemos esta expresión. Jesús, hermano, no murió por justos, sino por enemigos, por rebeldes, por nosotros. Aleluya. En ocasiones, hermano, queremos justificarnos y decimos: bueno, he pecado delante de Dios, pero no soy tan pecador. Al más pecador, hermano, que se puede imaginar, esto lo digo con frecuencia porque debo tenerlo en mi mente todos los días y trato de tenerlo en mi mente todos los días cuando me presento delante de Dios. Piense en todas las noticias que he escuchado de hombres despiadados a lo largo de la historia. Algunos que han matado en masa, como Hitler tal vez. Y yo siempre les he enseñado en la congregación que a un lado de Hitler estaba yo. Sin haber matado a nadie, mis pecados pesaban lo mismo que los de él. Y yo no sé si usted se ha puesto en esa circunstancia o cree que él sí era demasiado malo y usted no tanto. Pero el Señor entregó su vida por el más pecador y por el que menos, si lo pudiéramos medir. A la par de él, igual a un lado, hermano, estaba yo. Estaba usted. Y estás tú, amigo, que no te has entregado al Señor. Ahí estás tú también. Pero, hermano, viene algo precioso. Dice Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La escritura no dice, hermanos, si lloraron, pero se compungieron de corazón. ¿Qué haremos? Hemos obrado terriblemente. No hay esperanza, tal vez pensaron para nosotros. Tal vez en medio de tu necesidad alguna vez pensaste: no hay esperanza para mi vida. Tal vez ahora en medio del problema que tienes o de la necesidad que tienes piensas: no hay esperanza para mi vida. Y Pedro responde, lleno del Espíritu Santo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hermano, yo todavía me pregunto por qué el Señor dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Pero si ellos hubiesen sabido lo que hacían y se arrepentían de hacerlo, usted y yo estaríamos perdidos en esta hora. No tendríamos esperanza, porque ellos no hubieran derramado la sangre del Cordero, y ni tus pecados ni los míos habrían sido perdonados. Y con profundo dolor doy gracias porque no entendieron. Desde lo más profundo de mi ser agradezco con un temor
tremendo que no hayan entendido quién era quien estaba frente a ellos. Porque por eso tengo salvación. Porque se cumplió la profecía y usted y yo ahora tenemos esperanza. Y entonces, hermanos, se manifestó el milagro más hermoso que ha habido y habrá. Y es que estaba muerto yo. Y Jesús me devolvió la vida. Y no la vida física, la vida eterna. Y perdonó todos mis pecados. Y restauró mi vida, y en algunos ha restaurado su familia y les ha devuelto lo que habían perdido con creces. Ese es el milagro más hermoso del mundo. Aleluya. Qué hermoso, hermano, que no teníamos esperanza, no teníamos oportunidad. ¿Y qué haremos? Dijeron estos varones. ¿A dónde nos allegaremos? Tal vez, hermano, porque no tenemos por costumbre en nuestra asociación tener estas fechas como algo especial. De algo sí podemos estar seguros, y es que como esta fecha está ceñida al calendario judío, sí podemos estar seguros de que hace 2020, ponga usted un poquito, 1900 y tantos años, un domingo como el domingo pasado, las mujeres corrieron a la tumba y vieron la piedra removida. Y Jesús no estaba ahí. Podremos discutir, hermano, aleluya, sobre si alguna otra fecha es exacta o no. Pero mientras el calendario judío no ha movido su interpretación durante todo este tiempo, y por eso la fecha de la semana llamada Santa se mueve cada año, sí podríamos estar seguros de que un domingo como el de esta semana pasada fueron a ver si el Señor estaba, y Él ya no estaba ahí. Alabamos el nombre de Cristo. Aleluya. Tendríamos, hermano, tal vez que estar más pendientes de reflexionar, no de volverlo una tradición vana, como sucede en muchos otros lugares. Cada día, no solamente una vez al año. Qué hermoso es poder decir que Cristo murió por mí y se entregó por mis pecados. Y poderlo decir con seguridad y no dudar de ello. Pero no solo eso, hay oraciones que han sido escuchadas. Hay quienes de nosotros somos una oración respondida. Pero sin ese sacrificio, esa oración sería vana. Sin ese sacrificio, usted y yo aquí en este lugar el día de hoy ni siquiera pasaría. Y no entendemos, hermano, la magnitud de lo que significa que Cristo haya muerto por nosotros. O tal vez lo olvidamos, tal vez usted me dice, no, hermano, yo sí lo recuerdo y lo tengo presente. Gloria a Dios por eso. Pero todavía hay quienes no. Y por ellos el Señor sigue tocando a la puerta. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno
Si hay alguien en esta hora que diga, yo necesito, yo requiero de salvación para mi vida. Yo requiero ponerme a cuenta con el Señor. Yo requiero en esa hora que Él haga algo. Él lo puede hacer. Esta palabra es para ti. Alabamos el nombre de Cristo. Qué grande eres tú, Señor. Ese hombre que escupió en la tierra y que ese mismo que dijo también, ¿cuál ha sido su más grande problema? ¿Cuál es en esta hora tal vez su más grande problema? Estaba en el huerto del Getsemaní y expresó otras palabras muy diferentes a las que reflexionábamos hace un momento. Padre, si puede pasar esta copa de mí, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús, una parte de él, hermano, no quería morir, tenía miedo, estaba aterrado, sabía lo que... Hermano, yo la primera vez que se me enterró una uña del pie, no quería ir a que me la sacaran, porque me iba a doler. El Señor sabía, Él sabía que era lo que venía para Él. Y fue obediente, dice la Escritura, hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que se ponga de pie. No suelo extenderme demasiado, gloria al Señor. Pero creo que podemos leer con entendimiento, hermano. Y entonces avanzar y leer ahora sí, de nuevamente Efesios capítulo 2, del verso 4 en adelante. Pero Dios, escuche, si no puede leer en esta hora, o si no, creo que está ahí en el proyector. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿De qué otra manera, hermano, alguien podría entregarse si no es en misericordia? Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, usted y yo, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, es decir, en el 2025 estaba pensando el Señor que estábamos usted y yo aquí, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y una vez más dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El milagro más hermoso, hermano, independientemente de que el del ciego sea mi favorito en la Escritura, fue el que el Dios hizo conmigo.
el que Dios hizo en usted y el que puede hacer en ti todavía. Él todavía puede hacer un milagro en tu vida. Aquellos que piden en esta hora por sus familias, que hay alguien que no se ha entregado, no pierdan la fe en el Señor. Recuerdo una hermana, 12 años estuvo escuchando la palabra y se convirtió. Y 12 años más tuvo que orar por su esposo para que se convirtiera. Y los dos iban a la congregación desde el primer día. 24 años pasaron desde que ese hombre escuchó el evangelio hasta que se bautizó. Y el Señor le permitió y le concedió esta esperanza. No perdamos, hermano, la fe, porque Él es rico en misericordia. Aleluya. Y si usted no había meditado en esto en un buen tiempo, tal vez, repito, no solemos usar estas fechas y a lo mejor tendemos a no escuchar y a lo mejor no ver nada en la televisión en estos días, porque ya lo hemos visto muchas veces. Pero si no hubiera sido por Él que tuvo misericordia de nosotros, no estaríamos aquí. Y hoy quiero hacer un llamado a todos aquellos que ya tienen un pacto con el Señor y y todos aquellos que no lo han hecho. Porque si alguien debe reconocer, primero es aquel que ya tuvo gracia de Dios en él. Quiero invitar a mis hermanos, gloria al Señor, a que podamos pasar, no solamente, hermanos, los que no han aceptado al Señor, todos. Si usted ya aceptó al Señor, a que le dé gracias por lo que Él ha hecho en su vida. Si usted no lo ha aceptado, porque aún tiene la oportunidad de hacerlo, y Él está aquí el día de hoy para usted. Cualquiera que sea su situación en esta hora, puede pasar a darle gracias al Rey de Reyes.